Alfonso Sierra Conejo, en Antequera, el 4 de octubre de 1927. Vamos a empezar hablando de sus abuelos por parte de padre. ¿Cómo se llamaba su abuelo? De eso no lo he conocido yo, nada. Ni a mi abuelo ni a mi abuela. No he conocido nada más que un abuelo por parte de mi madre. No, abuelo, la abuela no, abuelo. De ese abuelo por parte de madre. Sí, se llamaba Francisco Conejo Ramos. ¿Dónde nació él? Él en el Valle de Adalají. Ese hombre era... Preguntaba usted a qué se dedicaba. Yo tengo entendido, que yo eso no lo he conocido, que era encargado en finca. Tuvo en unas cuantas fincas de encargado. De aperados que le llamaban entonces. Es decir, que él tenía una serie de trabajadores a su cargo. Seguramente, pero yo eso ya no lo conocí, lo sé de oída. ¿Dónde estaba la finca? La finca, yo lo sé de oída, pero no me acuerdo cómo se llama. Por ahí por Bogadilla era, por Bogadilla. Y también en otra, en el Valle. Sí, claro, sí sabía bien. Sí sabía leer y escribir. ¿Dónde aprendió? Seguramente sería en el Valle, la que era el natural del Valle. Seguramente sería allí. ¿Él fue a la escuela? Yo no lo sé eso. Yo no sé si fue a la escuela o no. Claro, iría, seguramente. Pero yo no lo sé, no estaba nada de la escuela, ni yo lo escuchaba, nada. Usted dice que usted vio a su abuelo leyendo... Leyendo, que luego después, ya una vez que ya, pues, mi padre era constructor de obras. Estaba haciendo el colegio de los salesianos de aquí de Antequera, y cuando murió estaba haciendo otro colegio de los salesianos en Montellano, Sevilla. Vamos. Y él era el que llevaba las cuentas. Eso es su padre. Mi abuelo le llevaba, era el que le apuntaba la hora, no me acuerdo cómo se llama eso. ¿Una especie de encargado de obra? No, de obra no, nada más que de apuntarle la hora. Eso es lo que hacía él. Listero, con listero. Era el listero. Mi padre tenía obras grandes, había veces que tenía 100 trabajadores y era el listero, que llevaba las cuentas, que venía a la hora que echaban, que venía a trabajar, que faltaba. ¿Usted sabe durante cuántas horas trabajaba su abuelo? No tenía horas. Se levantaba por la mañana, cuando salía el sol, y se ponía. Y estaba hasta que hacía falta, que no tenía horas ni sueldo. Sueldo sí, le daba lo que les parecía, porque estaba con nosotros. Era uno más, que estaba con mi madre. Mi abuelo tenía 3 hembras y un varón. El varón era brigada de la Guardia Civil, estaba en Coín. Era el hijo que tenía. Y luego tenía 3 hembras, pero estaba en mi casa con mi madre. Este es el abuelo por parte de madre. De madre. ¿Su abuelo trabajaba también durante los fines de semana? Que trabajaba, sí. También, entonces trabajaban todos los días. ¿Y él tenía vacaciones? ¿Qué va? Eso no, nada. Vacaciones no, eso no se conocía, ni se hablaba de eso, nadie. Antes de ese empleo, ¿qué trabajo tuvo? Antes le he dicho que estaba de encargado en la finca, en una finca. Luego en otra, en esa finca, pues en una estaba, se llamaba Corchado, pero no de aquí del Conde Corchado. Un Corchado que hay por ahí por Bogadilla, por ahí me parece que. Allí estaba ella, allí vivía toda su familia y era el encargado de la finca. Pues eso, buscar personal, decir lo que tenían que hacer, la clase de trabajo que hacen, lo que hacen hoy, lo mismo lo que hacen hoy día, lo mismo hacen. Ahora un encargado de una finca, pues se encarga de mandarle a los trabajadores lo que tienen que hacer, de poner mulos, coger de tú con esto, en fin, distribuir el personal y ya llevar la cuenta de todo, de la comida, de todo lo que gastan. ¿Su abuelo tenía alguna afición? No. ¿En sus ratos libres no le gustaba? Nada. ¿Era religioso? ¿Religioso? No, mucho, no. Lo corriente, pero vamos, ni era ateo ni era religioso. Si había que ir a misa iba y si no iba, pero sí, lo que había entonces. ¿Él simpatizaba o pertenecía a algún partido político o sindicato? No, partido nada. El político no parecía nada. ¿Usted recuerda alguna conversación suya con ese abuelo? ¿Yo? No. Yo era su derecho, yo iba a todos lados con él. A donde quiera que iba yo. Que iba a ver a su hijo, a mi tío. Yo iba con él. Que iba al valle, que tenía unas tierrecillas allí, que tenía que sembrar y que tenía que... Me iba yo con él. Y a todos lados iba yo con él. ¿Y él cómo se desplazaba? El coche de línea. En el coche de línea. Coche de línea que había de aquí, a Villanueva Rosario, que estaba entonces mi tío, y luego de aquí al valle también, en coche de línea siempre. ¿Cuánto duraban esos viajecitos? Pues se tardaba, no sé, porque habrá unos 30, 40 kilómetros por ahí, en el autobús.
podría echar poco más de media hora, 3/4 de hora, 1 hora, porque ahí las carreteras muy malas y el autobús muy malo, algunas veces te paraba, sí, pero ¿Su abuelo no se desplazaba con un burro o un caballo? no, yo no lo he visto nunca. Nosotros no teníamos caballo ni burro. Sí, teníamos un burro que había en el colegio salesiano cuando estaba la obra funcionando. Pero era para venir por los mandados aquí, por las cosas de comer, y luego después cargaban el burro, se iban allí y eso es lo que tenían. Pero él nunca iba en burro, andando. Al colegio de los salesianos que está a 8 kilómetros, andando. ¿Su abuelo le contó en alguna ocasión cómo era el pueblo, cómo era Antequera o el campo, cómo era antes cuando su abuelo era joven? No, de eso no. De eso más bien. ¿Cómo había cambiado la vida? No, de eso no. Eso, yo la conversación más antigua que yo era con mi tío mío, tío José se llamaba, que estuvo en la guerra de Cuba y era mutilado de la guerra de Cuba. Y ya a la pila de años, pues resulta que decía que era teniente, le habían dicho que era teniente, porque como era mutilado y era cabo, pues fue ascendiendo sin pagarle ni nada, pero a él, dije, no me han escrito una carta diciendo que me puedo vestir de teniente. Eso sí lo escuché yo, le decía. ¿Y ese tío contaba historias sobre la guerra? Sí, contaba, pero ¿Recuerda? yo no lo escuché, yo lo único que fue a ver la película, cuando echaron la película Los Últimos de Filipinas. Dice, yo fui a verlo y aquello no se parecía nada a lo que yo vi. Claro, uno era Filipinas y el otro era Cuba, estuvo en Cuba. Le contó su tío, tenía el brazo cortado. No, era nada más pero él funcionaba con el brazo bien, no tenía el brazo cortado ni nada. Lo hirieron y se quedaría manco para lo mejor, para cualquier cosa, para hacer otra cosa, pero ¿Una herida de bala o otro tipo de herida? pues no lo sé, yo creo que sería de bala. Cuando le dieron eso, lo dieron por mutilado. ¿Él contó algo sobre alguna anécdota que le ocurrió allí? No, porque yo tenía poco trato con él. Mi tío vivía en el valle y yo estaba aquí, nada más que íbamos al valle cuando nos parecía. ¿Cuánto tiempo estuvo en la guerra de Cuba? No lo sé, eso no lo sé. No lo sé el tiempo que estaría. Yo estaría el tiempo que duró la mili. Bien, volviendo a su abuelo, sobre sus antepasados. No lo escuchaba yo nada. No, nada de eso. Y sobre los otros 3 abuelos a los que no Eso no lo conocía. he visto yo. Tampoco ni oí de hablar. No sé ni cómo se llamaban. ¿Ni dónde nacieron? Sí, nacieron en el valle todos. Mi abuela, la de mi madre, sí, ¿cómo se llamaba? Porque en los pueblos tenían todos un apodo, una especie de apodo. Y mi madre la conocían allí por Ana, la de María Alejo. Luego ella se llamaba María Alejo, mi abuela. Ya no sé más nada. ¿A qué se dedicaron? Tampoco a eso era el campo, de encargado en la finca. ¿Cómo se llamaba su madre? Ana. Ya nació en el valle también. ¿Sabía su madre leer y escribir? Sí, mi madre sí. ¿Aprendió en un colegio? Yo creo que no. Maestros de estos que van por el campo, así aprendieron. Maestros rurales que iban al campo, le daban clases y se iban a otro sitio así. Pero ella sabía leer y escribir bien. ¿A todos los hermanos Le daban clases este maestro. ¿Cuánto pagaban por esas clases? Eso no sé yo. Eso no lo sé. Entonces su madre aprendió a leer, a escribir. A escribir, a contar. Sabía guisar. Luego puso una pensión. En fin, ella sabía todas esas cosas. Se quedó viuda, se quedó en el 38 por ahí. Se quedó viuda y éramos 9. Los dos mayores estaban en la guerra. Los dos estaban en la guerra, los mayores. Uno era sargento y el otro. Los dos estaban. Entonces, los 7 restantes, pues, ninguno trabajaba, no teníamos edad. Entonces mi madre puso una pensión aquí en Antequera, calle San Bartolomé. ¿Cómo se llamaba la pensión? Tenía nombre, en la calle San Bartolomé. ¿Cómo era? Hombre, era una buena casa. La casa luego después la vendió mi madre y estuvo ahí la Policía Nacional. Tuvo mucho tiempo en la casa, sí. Era una linda casa. ¿Cuántas habitaciones tenía? La casa, abajo tenía 4, arriba 5, 6, tenía 3 plantas. 7 habitaciones tenía. ¿Y durante cuánto tiempo estuvo funcionando la pensión? Mucho tiempo. Primero en una casa, luego la cambió, compró otra más pequeña y en la otra ya hasta el 49 o por ahí estuvo así. 18, 20 años estuvo así. ¿Qué tipo de servicios se le daban a la gente en la pensión? Era comida, desayuno, almuerzo y cama y cena. ¿Cuánto les costaba pasar un día en la pensión?
Yo no lo sé, eso no lo sé. Y ahí en esa pensión entonces trabajaba su madre y todos los hijos que había en A los hijos, no, los demás estaban trabajando. Luego ya después, pues estábamos todos trabajando. La carronquera, coño yo. ¿Qué anécdotas recuerda usted de la pensión? Las cosas que se pueden contar, no acuerdo ninguna cosa que me acuerde yo de eso. ¿Alguna vez quizá algún problema con algún cliente? Madre tenía mucha paciencia. Ella muy viejo todo el mundo. Eran los años de poco y ya puso que no le daba pan, que cada uno comprara su pan. ¿No daba pan? No, pues si le daba pan le tenía que cobrar capital. ¿El tipo de cliente que utilizaba la pensión? Casi todos eran músicos de la banda municipal de aquí, que hicieron una banda muy buena y trajeron músicos de todas partes. Y estaban allí paraban todos los músicos. Pero la banda era de aquí. Ahí era una banda y ganaba mucho dinero. El ayuntamiento los colocaba y además eran músicos. Todavía quedan algunos aquí. ¿Cuánto tiempo pasaban en la pensión? Allí estaban, paraban 3 días. Cada vez que querían, cuando les parecía se iban, cuando no venían. ¿Ensayaban en la misma pensión? No, ensayar no. Luego tenían ellos una orquesta que se llamaba la Orquesta Torcá, que era de ellos, eran ellos mismos. Y algunas veces ensayaban allí algo, pero poco. Bueno, su madre, aparte de este negocio de la pensión, ¿montó alguna otra cosa o trabajó de alguna otra cosa? No, eso. Mientras tuvo la pensión, eso, antes de poner la atención, sí, estuvo cosiendo. ¿En casa? Sí, en casa, estuvo cosiendo, le hacía ropa a los niños de los salesianos, los pantaloncillos y eso. Eso fue poco tiempo. Ya montó la pensión y ya vinieron mis hermanos de la mili, los otros mayorcillos, que yo era el mayor de los 4 últimos. ¿Por qué dejó la pensión? Porque ya nos colocamos nosotros todos y ya ella tampoco podía con eso. Ella lo dejó, ya nos fuimos casando y ya lo dejó. Y después entonces esa casa ella la vendió. Sí, la vendió, la cambió por otra enfrente. Más pequeño le dieron dinero. Aquella casa era muy buena. La que dejamos nosotros es donde estuvo la Policía Nacional. La primera que dejamos. Era una casa muy buena, muy hecha, moderna. Cuéntame cómo era por dentro. ¿La casa? ¿Cómo era el pensión tenía? Era con solería, una solería de mosaico muy bonita. La escalera de mármol. Luego después tenía unas habitaciones grandes y unas puertas muy altas, de vigo rojo. La casa era una prenda de casa, hecha de viguetas. Entonces no se hacían, casi todas eran de viga de madera. Esa era vigueta, de hierro. Esa la compró mi padre, como era constructor. La compró mi padre medio a hacer y la acabó de hacer. Le costó 40.000 pesetas, le costó. Eso lo escuché yo pero entonces era eso, un capital. Cuando eso costó hacer, pues era cuando la exposición de Sevilla más o menos y la Plaza España costó 18 millones de pesetas. Así, la Plaza España, la tela que tiene. ¿Qué cosas había en las habitaciones? Por ejemplo, ¿había chimenea? No, había chimenea no. La cocina era cocina económica, se llamaba. Era de hierro, una pieza de hierro donde tenía aros. Se echaba el carbón de piedra allí, o troncos de madera, y tenía horno y agua caliente. ¿Eso es en cada habitación? No, nada más que en la cocina. En las habitaciones no había calefacción de eso, nada. Eso lo desconocía. Sí, luz eléctrica sí. Y además no era por fuera, era embutida. En esa época, sí, era embutida con tubo Berma y era la instalación embutida. Entonces, en cada habitación había una bombilla. Bueno, bombilla, sí. ¿Agua caliente? ¿Tenían baño? ¿Cada habitación tenía un baño? No, teníamos un bate, retrete, con un lavabo en el patio, ya está. Y arriba tenía otro. Arriba en la primera planta tenía otro retrete. ¿Váter había? Bate, sí, bate tenía 2. Uno arriba y otro abajo. Bate con inodoro, no de boquetes ni nada. Todo inodoro y todo. No, la casa era moderna para entonces. No era habitual entonces que las casas tuvieran bate, ¿no? No, esa tenía bate. Cuénteme más cosas de su madre. Por ejemplo, ¿su madre tenía algún tipo de afición? No. Mi madre, ella no salía de mi casa. Ella no leía. Leía lo que le parecía, cuando le parecía leía algo, pero no leía, no tenía tiempo de eso. Éramos muchos. En mi casa había una olla, era así, eso era tremendo. Y luego después, nosotros éramos 9. Y luego después teníamos muchos primos, siempre que venían del valle a mi casa, más la pensión. Lo que allí no se juntaba, siempre había gente. Mi hermano se aficionaron a la rondalla.
vaya, y tocaban todas las guitarras, menos yo, todos tocaban y había veces que se tiraban hasta las 12 de la noche, tocando allí. Una noche, ya decía que yo era como, llegué yo, y había 3 o 4 tocando allí. Yo entré y así y fuimos entrando todos y por la mañana empezamos a preguntar y nadie sabía quién eran. Yo creí que eran amigos de mi hermano y otros amigos de... Nadie sabía quién eran. Ellos llegaron, cogieron las guitarras, se pusieron a tocar y cuando se hartaron se fueron y ya está. Nadie les dio nada. ¿Había algún sitio en la pensión para dejar animales, caballos? No, allí no había sitio para caballos, no había ni podía entrar, porque todas las casas tenían antiguamente unos empedrados, una tira como si fuera una alfombra de piedra para los caballos, pero esa no, esa era más moderna, esa tenía soportar que todavía estaba. Hasta ahora, hace poco, estaba como estaba. Bien, ¿su madre perteneció a algún partido político? No, de eso no se hablaba nada, de eso nada, ni mi madre ni mi padre. Tuvo 9 hijos. No, es que eran 2 matrimonios, mi padre tuvo dos mujeres. De la primera tenía 4 y luego mi madre tenía 5. ¿Usted vio el parto de alguno de sus hermanos? Verlo no, pero sabía yo me llevaba un poco. Cuando yo tenía 3 años, ya habíamos 4. Mi hermano, el que me seguía a mí, ese me llevaba 11 meses. El otro con este me llevaba, no sé si se llevaban el año, y el otro 1 año. O sea, cuando nació el tercero, ya tenía yo 3 años. ¿Cómo se llamaba su padre? Francisco. ¿Él dónde nació? En el valle también. Me llamaban Frasquito. ¿Sabía leer y escribir? Bueno, escribí de puertas y de plano y de todo esto. ¿Porque Era él fue a la fenómeno. escuela o...? Yo me parece que no. Eso lo aprendió él. Era muy listo y tenía unas manos para hacer las cosas. Yo no las vi, pero mi hermano mayor, que le hizo una vez un caballo tallado de la raíz de un olivo. Es una cosa preciosa. Caballo así de grande lo talló. En fin, y luego después de plano y todo eso era un fenómeno. ¿Cómo aprendió él eso de los planos y tal? ¿Quién le enseñó? Eso lo enseñó él solo. En la escuela ni en eso no estuvo. Mi padre era contratista de obra. Contratista, él hacía la contrata y él hacía todo el de este. ¿Cómo empezó su padre a trabajar de eso? ¿Y cómo aprendió? Empezó, pues, yo qué sé. Yo no sé cómo empezó, porque yo ya estaba, era ya grandecillo y ya estaba montado. Ese vino del valle aquí y empezó a hacer obras aquí. Hizo una poca de obras aquí. Era muy formal, hombre muy competente, que se podía fiar de él. Y en fin, que tuvo aceptación. Y hizo aquí muchas obras. El albergue, ese que lo hizo él. Por cierto que nosotros tuvimos la llave del albergue hasta que se hicieron cargo. Una pila de años, allí vivíamos casi. Y teníamos nosotros el albergue de turismo. El que había, que le han echado abajo, hicieron uno. El albergue de turismo, para 2 de turismo. Albergue de turismo, lo hicieron. Nosotros lo conocíamos por el albergue, pero era para 2 de turismo. Su padre, digamos, él hacía los planos y después... No, un arquitecto hacía los planos y él lo hacía la obra. Estaba mucho a la Diputación de Sevilla. Eso sí me acuerdo yo de venir por la Diputación, lo oía yo de nombrar, le hacía mucho. Entonces, y mi tío, todos eran albañiles. Y los hijos de mis tíos, todos. Mi hermano mayores, todos. ¿Nadie salió como su No, y luego padre, después contratista? pero así, mi hermano Juan sí era un buen maestro. Ese sabía más, ese sabía álgebra y todo, ese aprendía solo. Yendo a la escuela de noche, a la escuela de arte y oficio, ese iba todas las noches. Ese aprendió y sabía bastante. La mili fue sargento de ingeniero. Bueno, ¿su padre cuánto dinero ganaba con este trabajo que él tenía? Eso yo qué sé. Yo sé que nosotros éramos muchos y nosotros no estábamos mal, estábamos bien. Vamos que... ¿Era en clase media? Podemos llamar así, sí. Compró esa casa, luego compró otra, luego, en fin, hizo casa y la vendía también. ¿Cuánto tiempo...? Entonces compró para la obra de Montellano. Porque se murió haciendo un colegio salesiano. Se fueron allí todos menos mi hermano que me seguía a mí y yo, que nos quedamos en el colegio salesiano de aquí. Ya los demás se fueron todos allí. Cuando la guerra, se fueron allí y nosotros nos quedamos allí. Y allí murió en Montellano de Sevilla. Siendo un colegio salesiano estaba. ¿La obra más larga en la que estuvo su padre? La más larga podíamos llamar al colegio salesiano de aquí. Que lo hicieron, estuvo hasta que empezó la guerra. Cuando empezó la guerra, todavía los salesianos los habían hecho cargo del colegio. O sea, mi padre tenía las llaves, mi padre tenía allí portero y allí nos fuimos todos cuando la guerra. Y luego de allí se fueron todos a Montellano. Nos quedamos nosotros 2. Y mi casa
la requisaron. Un día vine de Aguirre, del colegio, vine aquí, llegué a mi casa, me acosté en la cama y veo un tío que viene y me dice, ¿lo que haces ahí? Yo, en mi casa. Y era el chofer de Cateo, el Alejo, que con una patilla, ese era, traía a la familia y se metieron allí. ¿Su padre tenía vacaciones? ¿Qué va? Vacaciones no. Sí, se trabajaba los domingos y todo. Descansaban cuando les parecía una fiesta, descansaban, o cuando le hacía falta uno de ir, o se venía, se vestía así, se tiraba un día, pero no era de ti, mañana no se trabaja. Había unos días de descanso cuando era una fiesta como la feria, entonces pues se incluían unos días de descanso. ¿Las obras en aquella época, los edificios, se hacían igual que ahora? ¿Qué va? Ahora no. Los apurtos, todo, que yo me acuerde, en Aguirre, en el colegio, estaba diciendo, pues era mampostería. ¿Sabes qué es mampostería, no? Piedra, pared de 50 de piedra. Ya tenía aquellos 8 metros de altura. Entonces tenían una escalera de estas de mano, por recia, las ponían y se ponía uno y se iban dando las piedras hasta que llegaban arriba. Otra piedra, le decían, vamos a echar una faena de piedra. Entonces se ponían y echaban, y así se hacía. Y las carruchas, a mano todo, el andamio era de madera, de palos de madera redondo, higa, amarrar, y las tablas luego puestas. ¿Los obreros utilizaban casco? No va. ¿O algún tipo, cómo se protegía la gente de caerse o de...? Pues no vi nadie ningún accidente de eso, no vi. Y veía que yo mucho tiempo, yo me iba con mi abuelo allí, pues ya digo, mi abuelo era el listero, y yo me iba con él allí, yo estaba todo el día allí, y yo no vi ningún accidente, nada. Había que hacer... Hombre, hacían un tipo raro, hacían una zanja, hacían el cimiento, lo rellenaban de piedra, luego sobre eso ya construían. ¿Cuánto tiempo podía durar una obra? Esa duraba, esta por lo que fuera duró lo menos 8 o 9 años. La del Colegio de los Salesianos. Esta duró eso. La Pergue duró menos, la Pergue podría haber durado 2 años, 3. ¿El Colegio de los Salesianos sigue hoy día en pie? Sí, está abierto, ahora lo han ampliado mucho. A ver, sí, lo menos 600 niños hay. Ahora, de padres de matrimonio, de otros separados, de otros drogadictos, allí están internos todos. ¿Su padre le contó alguna vez algo sobre la infancia que él había tenido? No, yo no lo escuché, pero la infancia que tenía, la que tenían todos mis tíos y él, pues, trabajando desde que podían andar, claro, desde que podían andar, ya estaban trabajando. Pero ellos fueron al colegio. Ahora sé que me aprendió, pero él no fue a la escuela. ¿Le pregunté antes por algún ocio que tuviera su padre? ¿Socio? No, nada, ni bebía, estaba mal del estómago, y no bebía ni iba a los bares, nada de eso. Usted me ha dicho antes que su padre murió en el año 38. Sí, cuando la guerra estaba en Montellano. ¿En Sevilla? Sí, y lo operaron en Sevilla y allí murió, del estómago. Yo creo que era a lo mejor cáncer de estómago o de colon, una cosa de esa. Pues cuando murió, tendría 52, 53 años. Mi madre era mucho más joven, Mi madre podría tener 30 años, 28, 30 años. Y del primer matrimonio de mi madre, que con 20 años era viuda ya. Su padre era el segundo marido que había tenido su madre. Y mi padre y la segunda mujer, los dos eran viudos. Entonces su padre murió en la operación. En la operación, sí. Cuando ustedes se enteran de que su padre ha muerto... Pues yo me enteré, yo estaba en el colegio y vino mi hermano, le dieron permiso, vino a pasar para allá porque iba para Granada, se bajó ahí y llegó a dar título a mis tías y a todo. Y entonces ahí me enteré yo. ¿Qué pensó usted? Hombre, a mí se vino al cielo, porque yo quería mucho a mi padre, lo quería mucho. Pero claro, yo tendría yo 8 años, tendría yo. Mi hermano 7, el otro 6, el más chico tendría 4 o 5 años. ¿La casa en la que vivían, su padre, su madre, cómo era esa casa? Bueno, no se lo he dicho ya, la casa donde estaba la policía. Esa era la pensión. La pensión y luego después la cambió por otra de la casa de enfrente. Pero usted me ha dicho que la pensión la puso su madre cuando murió su padre. La pensión, sí, cuando murió, pero tenía pues, antes de morir su padre, ¿dónde vivían? Allí en esa casa, en esa misma casa. Allí, en esa casa, cuando la guerra, allí nos cogió. Entonces cogimos todo y nos fuimos ya te he dicho que estaba haciendo el colegio salesiano, pero no lo había entregado. ¿La casa de su abuelo, del abuelo que usted conoció? Él no tenía casa, vamos, no tenía nada, que yo sepa. Hábleme de sus hermanos, porque usted tenía algunos hermanos mayores y hermanastros. Dos hermanos. ¿Ellos estuvieron en la guerra? Sí.
2. ¿Usted tiene algún recuerdo de la Segunda República? Sí, lo recuerdo que yo estaba en el albergue, en el Parador, y votaba en el Cerro La Cruz, y veía yo mucha gente, y hablaban de la República, pero yo no sabía ni lo que era aquello, porque eso tendría yo 4 años, 3, 4 años, pero me acuerdo perfectamente de ver mucha gente en cobla puestos allí, lo veía desde el Parador, lo veía yo. ¿Recuerda usted si esa imagen de la gente yendo a votar, eso se repitió más veces o...? No, eso, allí lo sentía yo a ellos de hablar, a los que estaban trabajando en el colegio, decir la República, decir eso, pero yo no sabía ni qué era aquello, no sabía por dónde iba eso. ¿Usted recuerda ver la bandera de la República puesta en algún sitio? ¿Qué sitios, por ejemplo? Pues muchos sitios, y muchos sitios. Ellos que tenían 3 colores, pues ya sabía yo. Ya la bandera de la República, recuerdo yo perfectamente. Galán y García Hernández, no lo he oído de nombrar. Eran 2 capitanes de la República que me parece que los fusilaron. Y eso se lo escuchaba yo y lo veía en todas partes, en pasquines y en todo eso, en una fotografía ovalada. En un óvalo estaba uno y otro. Y la bandera de la República. ¿Y por qué fueron fusilados esos...? Pero en la República, mucho antes de la guerra, porque eran republicanos, fueron los que se sublevaron en Huesca, no, en un pueblo de Huesca, como se llamaba, por ahí, se sublevaron, Galán y García Hernández. ¿Recuerda usted algo más de la República? Por ejemplo, un mitin de alguien. No, de la República no, yo ya no iba, ni sabía nada de eso. Pero eso sí, porque eso estaba a la orden del día, por todas partes, tropezando lo de Galán y de García Hernández. Y toda otra cosa que me acuerdo todavía de antes de eso, era porque entonces la aviación estaba casi empezando y se perdió un aviador, era Barberán y Collar. Se perdieron por el océano ese y nos dieron con ellos, todavía no se sabía nada. Y habíamos sabido y de esos veces quedó a mí impreso. Barberán y Collar. Y quiero yo enterarme de qué época es eso, porque, digo, entonces tendría yo 3 años, de un chico tendría que ser. Barberán y Collar. Era de unos aviadores. ¿En casa usted escuchaba a sus padres, a sus hermanos hablar de política? No, en casa no hablaba. Y se hablaba era de broma y de cosas de esas, así, porque era en broma. Mi padre tenía mucha gente en muchos trabajando y había uno que estaba mal de la cabeza, muy feliz, un enfilatado y de esto. Y entonces los mismos albañiles, como hicieron en el colegio, teatro, lo ponían a ese a dar miti. A ver, le decía, un primo mío que era muy guasón, le decía, tú dile esto. Le decía lo que tenía que decir. Le decía, los señoritos lo que quieren es trabajar sin comer, no, comer sin trabajar. Y nosotros lo que queremos es trabajar sin comer. Que los señoritos lo que querían era comer sin trabajar. Y nosotros lo que queríamos era trabajar sin comer. Al revés. Pero de políticos no había ninguno. ¿Usted recuerda algún tipo de disturbio, problema, conflicto antes de comenzar la guerra civil? Antes recuerdo de una cosa que sí, que yo lo he preguntado yo y es verdad que cuando había esos líos, no sé por qué, a la gente que iban, las criadas o los que fueran, que iban con leche, las cogían a este joven, la cogían y le derramaban la leche. No sé. Y mi padre, como estaba mal del estómago, tenía que tomar leche. Y me dice, me vamos a ir por leche. Yo cogí mi cacharro y me fui con él. Cuando me salen 2, ¿qué? ¿Dónde vas con esa leche? Mi padre echó mano, ¿qué quieres tú con esa leche? Se enfrentó con ellos, me dieron de ir. ¿Y esa gente que tiraba la leche, quiénes eran? Gente de, lo que sé, los que eran republicanos, yo que sé, por meter la pata sería. Yo no lo sé eso porque era, tirar la leche. Yo sé que yo fui con él y a la mía no la tiraron. No me acuerdo también otra vez que fueron recogiendo las criadas de las casas. Se las llevaban a una manifestación. Y en mi casa no había criada, pero había una mujer que era la que ayudaba a mi madre, que no andaba en mi casa más que mi madre, ni era criada ni era nadie, ¿no? Era que la ayudaba allí y querían llevársela. Se formó allí una y no se la llevaron. Ella no quería ni nosotros tampoco. Nos llevamos con esta es que vive con nosotros, ¿no? Es que... Esa gente, ¿usted sabe quiénes eran los que organizaban esa manifestación? Yo no sé quién eran. Eran antes de todo el lío, la revuelta esa que se formaba. ¿O a qué grupo pertenecían? ¿O si eran de partido, de sindicato? No lo sé, no. No de grupo sería de republicanos, o de comunistas, o de algún partido de aquellos que había, que no estaban ni organizados ni sabían nada. La guerra civil comienza el 18 de julio de 1936. 36. Usted... 27 o 36 tenía 9 años, ¿no? ¿Qué recuerda usted cuando se entera de que ha comenzado la guerra civil? ¿Qué estaba usted haciendo? No te digo, antes de
que empezara. Mi padre nos cogió a todos y pillamos, eso sí me acuerdo yo que éramos chiquitillos y todos. Nos fuimos al colegio salesiano y allí nos quedamos. Y yo luego después, ya lo que oía de decir los que venían, que habían quemado las casas, que habían matado, que habían llegado, que los moros venían, se les temía mucho a los moros, porque decían que venían matando a la gente. Y no éramos equivocados, porque una noche, ya estaban para entrar los moros. Mira tú, mi hermano tendría pocas luces. Mi hermano es mayor, es que después luego fue de adentro. Se vistió de moro con una testa así. Y una escopeta, que no era una escopeta, era un palo, una de estas. Se metió y por monchillería y la gente cantará y los toros. Y entonces luego lo machacan allí. Luego ya después, pues una noche estábamos allí y vemos por la carretera de Lucena, que hay una recta muy grande. Muchas luces de coches, kilómetros. ¿Eso qué será? Eran coches, camiones vacíos para que se creyeran que eran las tropas las que estaban entrando en Antequera, que aquella noche entraron en Antequera, pero por ahí no, ellos venían vacíos, según decían luego. Nacionales eran todos, porque los otros no eran nacionales. Usted, antes de que llegaran aquí los nacionales, ¿usted recuerda bombardeos? Sí. No tenía yo susto. Mi hermana era 3 años mayor que yo. Y mi hermana, cuando había bombardeo, pues nos metíamos todos debajo de la escalera, del hueco de la escalera, allí nos metíamos todos. A ver. Y mi hermana se iba a la azotea a verlo. Cuando veían que venían los aviones para acá, salía corriendo cuando sentíamos a mi hermana por la escalera abajo, ya nos descomponíamos, era que estaban encima. Tiraron bombas, cayeron muy cerca de allí. Una cayó en la esquina de la calle San Bartolomé, que fue a 50 metros. Otra en el hospital, me parece que cayó otra, que estaba en las paredes allí. Pero cuando veíamos a mi hermana de saltarse la escalera 2 a 3, se metía allí, nos acurrucábamos. No eran muy grandes las bombas que tiraron. ¿Ustedes dónde se ocultaban? ¿Había un refugio antiaéreo? No, eso, el bajo del hueco de la escalera. Nada más, allí estábamos. Y allí se metían los Allí nos metíamos 9. todos, porque era lo que era, allí nos metíamos todos. ¿Y sonaban las campanas antes de que llegaran los aviones? La campana del reloj de Papa Bellota. Precisamente esa campana la pusieron para tocar la alarma a los incendios, los moros. Cuando tomaron los moros Antequera. Eso ya vamos a ponernos en el año 1492, me parece que fue. Entonces, para regular los riesgos de la Vega, pusieron una campana, que fue esa que hay ahí en el castillo, a Pabellota. Pusieron la campana esa para regular y para avisar de los incendios, de las cosas esas. Y cuando venían los aviones, pues empezaba a sonar la campana aquella, que es muy grande la campana, parece que tiene 2 metros, como desde aquí a allí, de grande. Y sonaba la campana esa. Pues después de los bombardeos, ya cuando ya se habían ido, ya se iban, cada uno ya, salíamos nosotros de la escalera y nos íbamos cada uno donde quería. Le decían la vaca, no sé por qué le decían a los aviones aquí, se viene la vaca. Y es porque unos días antes había habido una corrida de toros, el torero era muy malo y le pegaban voces, que viene la vaca, y el tío salía corriendo y ya le pusieron a eso a la vaca, que viene la vaca, y ya cada uno buscaba un boquete por donde pillaba. ¿Algún familiar suyo resultó herido en los bombardeos? No. ¿O alguien que usted conociera? Yo no conocía a esto, yo lo conocía, de que habían muerto muchos. ¿Por qué? Pero que yo no conocía a ninguno. Cuando llegan aquí los nacionales, ¿hay disparos? ¿Alguien se enfrenta? Claro, a mí no sé, que estos corrieron, los otros se quitaron de medio y no se preocupó nadie. Sí, se sentían disparos, pero era de eso, de los moros que llegaban y a todos que pillaban, le pegaban un tiro. ¿Y su familia huyó? Mi familia era muy larga. ¿Sabes? Mi padre, nosotros, ya te digo, éramos 9, 2 hembras, 7 varones. Pero mis primos, por parte de mi padre, cada uno tenía 4 o 5 de 18, 20 años. Había muchos, ninguno le pasó nada. Cada uno tiró por un lado, pero a ninguno le pasó nada. De aquí recién, del colegio salesiano, había una casilla allí que tenía 3 hijos. 3 hijos, la casilla que había al lado tenía 4 hijos, 4. Con edad joven. Y no eran labradores porque no tenían tierra, vivían allí y trabajaban en el colegio con mi padre en la obra de peones allí. Eso, pues, cuando dijeron que venían los moros, como ellos habían venido aquí, mucha Antequera, me parece que les dieron una escopeta, se pasearon, pues, los gatilleaban a todos. Pero estos, los billos que llegaron allí, y la madre le echó un pan y los pillaron por allí, por los cerros aquellos y se fueron. Ya no los vio más, no volvió ninguno. Le vino un primo suyo diciendo que 3 hijos de ella habían muerto en Peñarroya, 2 en aquel lado y 1 en este. Los 3 en el mismo combate, en el mismo frente. Murieron los 3, me parece que fue el mismo día y todo.
un ataque que hubo, un primo suyo que estaba allí con los rojos, pues vino y se lo dijo, los tres hermanos. Dos estaban en un Dos hermanos bando y otro y otro en otro. Los tres murieron. El de aquí es que era muy jovencillo, lo llevaron con 18 años y también murió allí. Esos tiros que yo tuve, lo único que yo conozco que se fueron corriendo. Luego del valle se fueron todos, valle de Atalay no quedó nadie. Pillaron todos y se fueron. Les dijeron que venían matándolos, pues pillaron todos y fueron para Málaga. Y de Málaga tiraron para la carretera de Almería. Allí creo, mi primo que estuvo allí, aquello fue tremendo. Dos primos o tres. Mi primo que iba a la carretera así de gente. Y venía un barco que me parece a mí que era italiano y se iba a tirarle cañonazos, dice, y allí toda la carretera llena de muertos. Se iba el barco y salíamos otra vez a irse, sin comer, vamos, aquello fue tremendo. Luego había un río, por lo visto, un río que tenían que pasarlo. Cuando iban pasando abrieron las compuertas, se llevó también a unos pocos y eso, hasta que no llegaron a Almería, pasaron. El nombre del río no lo sé, pero fue, no, ese hombre no. Yo sé que fue la carretera de Almería, de Málaga a Almería. Pues ¿sabes si eso era a la altura de la provincia de Granada o...? Por ahí, la provincia de Granada, por ahí. Pantano, lo dejaron de ir. El tío de mi mujer iba también por esa carretera, se encontró un niño chiquito. Lo cogió y lo llevó hasta, yo qué sé, hasta que le dieron, ya empezó a preguntar y ya dijo la madre, tío de mi mujer. Tío mío, que fueron mis primos, estuvieron en aquel lado hasta que se acabó la guerra. Cuando volvieron, los metieron en un campo de concentración, porque habían estado en aquel lado nada más. Pues era de la quinta del 35, mi primo Diego era de la quinta del 35. Y en vez de lo llevaron a la mili, que le tocaba. En vez de cogerle por aquí, pues se lo llevaron por la parte aquella. Y le cogió allí la guerra. Y estuvo en aquel lado. Cuando llegaron aquí, al medio por ahí, a todos los que habían estado en la zona roja, se los llevaron a un campo de concentración. A ese lo llevaron a Melilla, batallones de trabajadores. ¿Allí? Allí estaba ella. A él le fue bien porque era artista, sabía, y hacía la hirarda, la hacía de escayola divinamente. Y allí le dio, hizo una pila de trabajo para la bandera. Y ella estaba, que casi comía allí, pero allí era una cosa mala. Me contó uno, Manolo es capitán, le decían aquí, era de aquí. Dice, estábamos allí, dice, allí teníamos puro, dos instantes, venían fulanos, que lo llevaban y se despedía de todo porque a que lo nombraban era para quitarlo del medio, porque había recibido. Y dice, y un día me llaman a mí, dice, yo me descompuse, ya ves, empezaron todos a despedirse, hasta me dieron un puro y todo. Pero uno de aquí de Antequera que estaba en la oficina se escapó y llegó y me dice, no tengas susto, que es que Diego, que era mi primo, está reclamado para que vayas con él. Y basta, y entonces mi primo Diego lo recogió. Bueno, estaba agradecido de él, porque dice, eso me salvó la vida, porque allí comíamos, a ver, porque él buscaba dónde comer. Estas personas que estuvieron en campos de concentración, ¿le han dado detalles de cómo era el día a día? Es decir, ¿había suciedad? Allí no, allí. ¿Estaban hacinados? En barracones, por lo visto estaban. Luego todas las mañanas se los llevaban a trabajar, a brisar, a poner de esto, trabajar con piedras. Y luego por las noches le daban un rancho muy malo, dice. Allí había esto, decía este. Yo he visto gente así que en los desperdicios, las cáscaras de las naranjas, se las comían, dice eso. Al otro día estaban muertos, todos los días cogían una pila de muertos. Un día dice que llegaron un día con un camión de tronchos de coles. Dieron las vueltas de este y lo vaciaron allí, ellos se lo bebían la gente, en la Plaza de Toros que estaban. ¿En la Plaza de Toros de dónde? De Valencia. Y uno de ese sí me contó a mí un caso que les pasó. Dice, en Valencia nos cogieron a todos, íbamos todos. Dice, y yo iba casi de atrás, llevaba una alpargata y se me aflojaron. Dice, me paré y me puse a abrochármela. Y ellos siguieron y se fueron. Empecé yo a correr hasta que los pillé. Y luego era para llevarlos a hacer trincheras. Y me tuvieron en el frente para hacer las trincheras donde estaba más peligroso. Lo ponían a eso, si los mataban pues allá ellos. Y estuve haciendo trincheras toda la guerra y fui yo corriendo detrás para pillarlos. ¿Cuánto tiempo estuvieron estos familiares suyos en Melilla, Luis? Me parece que estuvo 2 años. Porque vino. Y cuando vino se casó. Él tenía un niño. Y cuando tenía el niño se lo llevaron. Cuando llegaron los nacionales a Antequera,
¿Hicieron algún tipo de represión sobre alguien? Bueno, pues de todo el mundo, mucho, presos. Desde colegios salesianos, nosotros estábamos allí, de noche se sentía la ametralladora todas las noches, de fusilar gente, pero el cementerio estaba casi, no estaba muy lejos, se sentía allí. Ametralladora, otra vez de tiro, descarga, todo eso yo sentía decía que están fusilando gente. Pues yo entonces tendría 9 años por ahí, de 9 o 10 años. ¿Usted con esa edad entendía por qué mataban a la gente? Yo no lo entendía, yo no entendía eso porque era. Ahora yo lo conocía y yo veía que no sabíamos. Y había una muchacha allí que estuvo con nosotros, porque la familia se fue, los que pudieron tenían amigos vagos por allí en el campo, se fueron al campo. Y a la casilla esta que yo te he dicho, de las mujeres que tenía 3 hijos, allí se refugiaron 2 o 3 familias también de aquí de Antequera. Entonces ya había una muchacha con 14 o 15 años. Un día vino un camión, la cargaron en el camión y la fusilaron. Y ella había estado allí toda la guerra. Ay, eso yo qué sé, porque decían que eran rojos, o nada, porque decían que eran rojos. ¿A las mujeres en concreto se les aplicó algún tipo de castigo específico? ¿Raparon a mujeres? Claro, las pelaban. ¿Usted vio a alguna mujer pelada? Sí. ¿A quién? A las mujeres yo no las conocía, pero las veía yo con un pañuelo puesto, ya que las pelaron, las pelaban y podían darse por contentas. Y le daban un vaso de aceite y resino, para castigo, castigarla. ¿Qué consecuencias tenía eso que se tomaba? ¿Tú no has visto el aceite y resino? Eso huele y te tira para atrás. Eso es una cosa, una purga, se purgaba la gente, antes se purgaba la gente con eso. Estaba como metoira y diarrea y todo. Con eso, con el aceite de ricino. Era purga, ya no, pero antes todos los niños, todos los años, los purgaban. A mí me purgaban, cuando era chiquitillo. Me pillaban la nariz, me había que tragar aquello. Para que se le limpiara el estómago, sería. Yo sé que se lo hacían a todos. A mí también, una vez al año. Los purgaban a todos. Era costumbre de eso. ¿Alguna familiar suya fue rapada o le obligaron a tomar aceite de ricino o le aplicaron algún otro tipo de castigo? No, familias mías no. Yo sepa no. En aquella época, su madre, sus hermanos, usted, ¿pasaron miedo? Porque no fueran a cogernos. No. Miedo tenía siempre uno, porque no sabía cómo se iba a presentar aquello. Pero no, miedo no. Nosotros no nos metieron nada. Nosotros nos escapamos. Mi casa estaba en la calle San Bartolomé. Aquí estaba mi casa. Y ahí enfrente, el postigo, enfrente de mi casa, estaba el postigo de León Mota. León Mota era uno de aquí que se llamaban León Mota. Bueno, que la casa principal daba a la calle principal de aquí de Antequera, la calle Estepa. A ver, bueno, pues una noche llegaron los milicianos estos por ellos para matarlos. Y ellos se defendieron con la escopeta, tenían escopeta, por el postigo. Claro, allí desviaron a tiro a ellos desde dentro. Entonces ellos hirieron a un miliciano. En mi portal lo hirieron. Y empezó a pegar en mi casa, para entrar, para que lo curaran. Pero como no estábamos, no abrió nadie. Pero si estamos, no tenemos más remedio que abrirle. Con eso era bastante para que me hubieran matado a la mitad. Si hubieran matado, si no lo abrimos, nos matan ellos. Y si lo abrimos, nos matan los otros. Nos escapamos por ahí porque no estábamos allí. Y el tiro estaba en mi casa, se conocía allí, todavía el boquete. Tuvo unos pocos de años allí el tiro. ¿Se puede ver todavía el tiro allí? No, ya han echado la casa esa abajo. Ya la han hecho ya piso y ya esa casa la han echado abajo. ¿Cómo fueron los años posteriores a la guerra? Nosotros hambre no, porque ya te digo, mi abuelo tenía las tierras en el valle, y mi tío que estaba allí, los 2 años que tuvo, un año que tuvo el valle, en esto, él sembró, recogió el trigo, lo metió en taco y lo tenía guardado. Y entonces de allí nos mandaban trigo y cambiaba mi madre 1 kilo de trigo por un pan. Le daban 1 kilo de pan por 1 kilo de trigo. Y le mandaba, 100 kilos de trigo, pues tenía 100 panes. Ella tenía para una temporada. Mientras lo que ella rebañaba de los conocidos y de todo eso, no, hambre no, ya poco, pero hambre tenía todo el mundo. Eso era hambre de verdad. Bueno, pues tuviera dinero no tenía nada que comprar. Yo tuve, que me contó uno, en el Chorro, pues, está todo lleno de pino. No está en el Chorro, los cerros aquellos llenos de pino. Y luego había una fotografía allí, que no era, cuando la primera vez que yo estuve en el Chorro, no había pino. Y veo la fotografía sin pino. Y a uno de allí le digo yo, esto antes no tenía pino. Dice, no, esto lo pusieron después de la guerra, los pinos estos. Dice, hice hoyo. Aquí, pues venía la gente de Ardales, del Chorro a Ardales, hay 12 kilómetros, 14. De Ardales y del Valle de Atalay. Venían a hacer los hoyos. Entonces teníamos que hacer un hoyo de 60 centímetros, 20 de ancho y 20 de hondo.
y la pagaban a perra gorda, a hoyo. Dice, había gente joven, que se hacían 100 hoyos. Para hacerse 100 hoyos allí, hacían 100 hoyos y ganaban 10 pesetas. Y valía un pan 18. Ahí tienes tú que ver la compensación. Dice, yo cargaba más gente aquí, que se morían de hambre, acabando aquí, sin comer. Que no comían 4 raíces de por aquí. Su mujer, o que fuera, le echaba un pedacillo de pan con un pedacito de morcilla. Y él, como veía que allí no tenían nada, pues no se lo comía, se lo llevaba otra vez. Y comía raíces, lo que pillaban por allí. Y haciendo hoyos de aquellos. De lo corriente era 80 hoyos, pero había quien se hacía 100. Y entonces ganaba 10 pesetas. Y el pan valía 18. Aunque fíjate tú. Y tenían que venir todos los días, desde Álora, desde Ardales, a Chorro. Salían de noche. Llegaban a hacer de día. Cuando se hace de noche, otros 14 kilómetros para allá, 16. Eso es lo que estuvieron haciendo, lo que ellos. Yo estuve aquí haciendo hoyos de estos. ¿A ustedes, a su familia le dieron una cartilla de racionamiento? ¿Quién le entregaba a ustedes la cartilla? Yo no lo sé, él la captaba, no lo sé. Porque por eso mi madre quitó de darle el pan, porque le iba a ir por el pan, la cartilla de racionamiento, pero el pan no había. ¿Dónde iban ustedes a canjear los cupones de la cartilla? A las tiendas de comestibles. Yo no iba por eso, pero mi madre sí lo llevaba a la cartilla y le sellaban y le daban lo que le correspondía. Le corresponde ahora al azúcar, mañana te corresponde otra cosa y así. ¿Extraperlo? Eso, porrillo, de eso había de todo. Cuéntame, ¿cómo era eso? El pan era de extraperlo, de 18 pesetas era de extraperlo. Eso es que se compraba... A 18 pesetas el kilo a extraperlo. ¿Pero en las mismas tiendas oficiales? No, había gente dedicada a eso. Había hornos que tú llevabas el pan y te lo cocían en los hornos. Ellos no hacían pan, además que le llevaban 3 panes. Te los cocían y te quedaban ellos con un pedazo de masa o con algo. ¿Y esos panes que llevaba la gente, cómo los conseguían? Por ejemplo, en mi casa, porque mi abuelo tenía trigo y tenía mi madre trigo. El otro, pues, sí, cada uno va donde pillaba. La gente por el campo. Todos te tiraban al campo, estaba el campo así, gente pidiendo y para ver lo que comían. ¿Recuerda usted haberse cruzado en alguna ocasión con los maquis? No, de eso no. Pero tenía un amigo, uno que conocía yo aquí, que había estado en la Legión, era legionario. Había estado en la Legión ya, y de traía. Dice, yo he sido de todo, he sido Tamaki. Yo tenía, dice, ¿tú te acuerdas? A ver si me acuerdo yo. Dice, ¿tú te acuerdas cuando secuestraron a don Otto Muñoz? Digo, sí, que fue emocionado. Dice, lo secuestraron en Bobadilla, lo metieron en un trigal. Y yo estaba con ellos. Yo era un niño, tendría 12 o 13 años. Y entonces me mandaron por agua. Yo fui, él llevaba mi pistola. Dice, fui a Bobadilla por agua cuando venía con el agua para acá. Siento un tiroteo. Y es que los moros lo habían rodeado en el trigal. Y allí los mataron a todos. Yo cuando sentí los tiros, me dijeron, es que han llegado a rescatar a don Augusto. Y están ahí. Dice, yo tiré el cántaro y la pistola y me vine. ¿Ese hombre de dónde era? De aquí. ¿De Antequera? ¿Cómo se llamaba? El nombre no, como le decían, tenía un apodo. Ahora no caigo yo en el apodo como era. Luego se fue a la Legión. Y ya, Manita no. Manita, no me acuerdo. Otro día venía yo de Antequera, porque teníamos en el colegio, un borrico del que te he dicho yo. Y vine yo aquí en el borrico en Antequera. Yendo por el río, había un camino por alrededor del río Guadalhorce, hasta allá, del río Guadalhorce. Me topé un niño chiquititillo, tendría 1 año, echando a andar, chiquitillo. Empiezo a mirar y no había nadie, me lo llevé. El niño me lo llevé yo, más contento, me había encontrado un niño y me lo llevé allí, a colegio. Mi tía, que era la que estaba allí, pero esto de quién es. Yo que de allí estaba solo, en el camino, me lo traía. Y estuvo 2 o 3 días con nosotros, hasta que los padres dieron con ellos, eran unos gitanos. Y buscando, hasta que le dieron ya donde estaba. Pero muy chiquitillo era, no sabía hablar. Que se le había despistado el niño y se lo había perdido. Y empezaron a buscarlo, pero tardaron 2 o 3 días buscarlo. Usted me decía antes que en aquella época después de la guerra había mucha gente en el campo pidiendo. Pidiendo mucha. Al colegio de los salesianos, cada vez que a la hora de comer había un cola, y no había para todo. Allí, pero cola, mucha gente pidiendo. Otra, rebuscando. Como todas esas pigas que se caían, estas las pillaban ellos y las rebuscando de por ahí. Habas,
todo lo que había por el campo para comer. Usted, cuando era pequeño, usted fue a la escuela. Yo sí, desde que tenía 3 años. Cuénteme, ¿la escuela cómo era? Primero estuve en un colegio que era particular, pero luego estuve aquí enfrente de este edificio. Ahí en la acera de enfrente había un colegio que era de don Diego Aragón, era de pago y había niños de pago. Y ahí estuve una temporada hasta que ya me fui a Aguirre y ya me metí con los salesianos y ya estuve en el colegio de los salesianos. ¿Y el colegio de pago ese cuánto costaba? Yo no sé si costaba un poco duro, al mes, un 3, una cosa así, pero no lo sé. Teníamos 3 hermanos. ¿Qué diferencias había entre un colegio y el otro? Hombre, los salesianos enseñaban más, había más. Luego estuve también en colegios estos estatales, públicos. En colegios públicos estuve también. Estuve en la calle Carretero, estuve en otro en San Luis. También había otro colegio, estuve en esos 2 colegios del Estado estuve. ¿Les castigaban a ustedes? Pues los castigos, ponía uno la mano así y con la regla le pegaban un reglado que es que le dejaban la mano no dormía. Y se quedaba, le hacía uno así y no cualquier cosa, porque aunque hacía cualquier cosa, yo no me acuerdo ya, pero hacía cosas. De hecho, los salesianos no eran tan severos, no pegaban tanto, pero de este sí pegaban, le pegaban a uno con la regla y lo ponían en un rincón, allí hasta que se le olvidaba. ¿Los salesianos entonces eran los más duros en cuanto a eso del castigo? No eran más duros, castigaban, pero no eran más duros. ¿Dónde Yo se estuve con pegaban? los salesianos, entonces tuvimos mi hermano. Es que yo le llevaba 11 meses, luego era director del banco de central, total. Ese y yo estábamos ahí con los salesianos y le ayudábamos a misa. Íbamos a Cartaojá todos los domingos, nosotros en un borrico y el cura en un caballo, el antí, nosotros 2 en el borrico, a una finca que había en Cartaojá, que ya no me echaba abajo, se llamaba Roa, Cortillo Roa, era de Juan Muñoz Roa, una cosa así. Bueno, pues allí había una capilla. Y allí decían misa todos los domingos, íbamos nosotros a ayudar a misa. Allí pues Cartaojá era un pueblo, claro, no pillaban de comer, pues eran de izquierda, todos comunistas, más comunistas que, allí hicieron una cabachina y tenían allí, pues cuando ya llegaron los salesianos, un día dieron a bautizarlos a los niños. Entonces dieron a bautizarlos y había niños ya con 8 o 9 años, no estaban bautizados, y entre susto que tenían. Y los metieron a todos, había unos pocos de niños, 10 o 12. Pusieron un tablado y jugaron con todas las cosas. Y cuando cogieron el primer niño, y lo cogieron y le echaron el agua, los otros se asustaron y se espantaron y salieron corriendo. Que ahí venían a uno pataleando, los pillaban, lo traían, los caían cura, le echaban un puñado, le metían la cabeza allí. Y otra vez para allá, parecía que le habían puesto a la torre el hierro, cuando que lo soltaban, iba hasta los olivos. ¿Y cómo es que usted se convirtió en ayudante en monaguillo? Monaguillos de allí todos. No, es que allí en el colegio todos tenían que ayudar a misa, pero en latín, no de ahora. La misa se decía, no sabía uno ni lo que decía, pero lo decía. ¿Qué aprendió usted en la escuela, en las distintas escuelas a las que usted fue? Hombre, en los salesianos aprendí mucho. Más, geografía, geometría, escribir, dictado, historia también, geografía también. Sí, así damos allí. ¿A qué edad dejó usted los estudios? A los 12 años. Y ya me puse a trabajar, a hacer pepeón de albañil. ¿Durante cuántas horas iba usted a la escuela? Allí, tomamos por la mañana y por la tarde. Estábamos por la mañana, salíamos a las 10 o por ahí, salíamos a comer y luego después a las 3 o las 4 hasta ya a la tarde. Y luego había una escuela de noche para los que había trabajando allí en el campo, porque se aprendieron mucha gente a escribir y a leer. De noche venían, allá con 14, 15, 17, 18 años, todo eso, venían allí. Y nosotros, mi hermano y yo, le ayudábamos al salesiano a aprender, le poníamos nosotros a leer y le ayudábamos a nosotros a enseñarlo a leer. No podíamos decir todos los días, pendientes de esto. Por la noche tardaban 3 horas, desde que se pone el sol ya de noche, hasta la hora de cenar. Estaban 2 o 3 horas o 4 y aprendieron mucho. ¿Usted de pequeño a
jugaba? Yo jugaba, entonces había muchas clases de juegos. Había uno que eran los cartones, eran los cartones de los academistas de Sevilla. Le quitaban los de estos, lo ponían uno así, pegaba los que caían boca arriba, los ganaba. Y luego a los botones, le daba así contra la pared y no tenía uno ni un botón, se lo arrancaba para jugar a los botones, a las bolas. ¿Jugaba con niñas? Eso era aparte, allá aparte, a saltar, a jugar la rueda, a esa cosa. ¿No había ningún juego en el que participasen? No, ¿Y en la escuela estaban niños y niñas? no, nada más que niños. Niñas no había. Las niñas estaban en otro colegio. ¿Les explicaban a ustedes por qué niños y niñas estaban...? A nosotros no nos explicaban nada. No es que estamos separados, es que no había colegios donde estuvieran. El único sitio que había un colegio mixto era en la Azucarera. En la Azucarera había un colegio que era mixto, niños y niñas. En la etapa de la adolescencia, cuando ya empiezan a relacionarse con las chicas y eso, ¿cómo era esto de echarse novia en su época? A ver, una muchacha, como ahora más o menos, la seguía uno, la esperaba, la acompañaba para acá, hablaba con ella, y así, hasta que ya se hacían novios. Yo no le pedí permiso a nadie, yo no. Ahí de novio ya está. ¿Podían ustedes pasear de la mano por la calle? No era costumbre, yo no me acuerdo, no era costumbre. ¿Y darse un beso en la calle? Oh, que va, bueno, eso nada, en la calle, un beso. Bueno, eso era más sonado que temíamos uno a todos, porque desde hace un beso no, escondía, ya eran novios, ya hablaba uno en la puerta de tu casa, todos los días, un rato, luego después quedaba con ella, pues vamos a ir al cine el domingo, vamos a ir, y salía con ella, con 3 o 4 amigas, o 3 o 4 amigos y amigas, íbamos de paseo a Romerá, porque mi mujer vivía en la Azucarera. ¿Cuánto tiempo estuvo usted de novio con su mujer? Pues, bueno, 4 o 5 años, de 18, 17 a 26, 7 años. ¿Cuántos hijos han tenido ustedes? 3. Usted me ha dicho que su primer trabajo fue de peón. ¿De peón de albañil? Sí. ¿Cuánto dinero ganó usted con ese trabajo? Yo nada, porque yo no cobraba, lo cobraba mi madre. Yo no veía una gorda. Mi hermano era el maestro. Y yo estaba allí, pues mi hermano le pagaba a mi madre y le daba, y yo no pillaba nada. ¿Y aquello era una obra de qué? De todo, de chapuce, de hacer cosas, de todo, de obras de todas clases. Una casa, de hacer escaleras, de todo eso. Luego ya después me coloqué en el chorro, en la luz, en la oficina. En la oficina de la empresa que suministraba electricidad, ¿no? Luego pasó a Sevillana y yo pasé con ellos. Yo estaba allí ya, tuve 20 y tantos años, 30. Pues hacía falta un cobrador y me metí yo. Tuve un poco tiempo de cobrador. Luego me mandaron de inspector y estuve por toda Andalucía haciendo una inspección normalizando abonos en los laboratorios de los contadores. Hicieron un laboratorio en cada... De aquí, de Antequera, estaba, podríamos decir, una subdirección que cogía la provincia de Sevilla, Córdoba, algo de Málaga y Jaén. Ahí había una bolsa ahí, y ahí para todo el pueblo iba yo a cobrar los recibos de la luz, casa por casa. Luego eso hizo falta uno, y le di uno que sepa bien y yo era el que mejor seguía yo, el que me sabía de cuentas y de todo eso. Me mandaron a eso, y ya ahí pasé a la oficina. En los pueblos no cobraba yo, aquí nada más que en Antequera. En los pueblos era revisión, normalizando los abonos. O sea que había muchas clases de tarifas. Los comercios tenían una tarifa, la industria tenía otra, la alta tensión era otra, la casa particular era otra, los amperes, según los amperes que tenían que pagar. Entonces revisaba yo los abonos y hacía una relación y los pasaba así yo cada uno a donde tenía que estar. Y se verificaban los contadores. En cada provincia había un laboratorio y había un ingeniero y yo. Íbamos allí, se verificaban los contadores, venía industria y los ponía a punto. Y luego ya me metí en la oficina. ¿Había muchos enganches ilegales o muchas triquiñuelas de la gente? Muchas, había muchas. Más que ahora, 100 veces, ahora no se preocupan de eso. Pero antes no tenían dinero y no eran trampas. Había que tener la más
era el boquete, un boquetito muy finito, en el contador, metían un alfiler y paraban el disco. Entonces, cuando iban a venir, lo quitaba y seguía andando. Ese era el más. Luego había otro más certificados y eran mejores, que era, cambiaban la fase, cambiaban en el contador, en neutro lo ponían y la tierra la tomaban del grifo y ya no pasaban por el contador. Había muchas. Yo tenía un libro así, forma de hacer trampa en el contador. ¿Tienen ustedes un libro? Y clases que me dieron, y discursos y todo. Y luego ya pasé a la oficina, de todo, allí hice yo de todo. Yo hacía contratos, estuve en contratación, estuve de secretario ONF, le escribía todas las cartas, personal, la hora y todo. Yo me jubilé allí. Allí la electricidad se genera con el salto del agua. La luz. Hombre, había térmica, había luz de saltos de agua mucho, pero también había térmica. No, Carbón, otra con fueloy y todo eso. Málaga me parece que era con fueloy, las térmicas y las demás de saltos. ¿Alguna anécdota que usted recuerde especialmente? Sí, muchas, pero ahora no caigo yo en ninguna. Después a contar, estaba uno, ni tenía coche, ni tenía dónde venirse. O sea, yo me cogía a mí, por ejemplo, en marzo. ¿Qué hago yo en marzo, sábado y domingo sin hacer nada? No sabía para dónde tirar. Entonces con los electricistas de allí me iba por todo aquello. Y ya estábamos marzo, en Ecija. Yo llegaba por aquí, por ahí. Llegaba hasta Torredón y menos. Y a Torre del Campo, que está al lado de Jaén. Y pasando Jaén, también muchos pueblos. Por Córdoba llegaba hasta las puertas de Córdoba. Luego por Sevilla, hasta Arás, que era el último pueblo. Sí, toda esa bursa, todos esos pueblos, a todo eso iba yo. Pues si digo, como decía mi hermano, la mitad menos de lo que me hacía falta. Mi hermano era director del banco y no sabía nadie lo que ganaba. Y ya tú cuánto ganas, dice, yo gano unas 10.000 pesetas menos que lo que necesito. ¿Y cuántas horas trabajaba? Pues allí, cuando no trabajaba, no tenía nada que hacer, pues yo no tenía horas, cuando me hartaba me iba. ¿Tuvo usted vacaciones? Sí, vacaciones, sí, ahí sí ya había vacaciones. ¿Un mes de vacaciones al año? Un mes. ¿Y los sábados y los domingos también trabajaba? No. Ya la última pregunta, ¿algún mensaje para la gente que en el futuro vea esta entrevista? ¿Qué mensaje le voy a dar? ¿Qué es lo más importante que la vida le ha enseñado a usted? Hombre, a trabajar, a cumplir y a hacer formar. Eso sí, recto. Yo lo que decía era verdad. Y compañero, yo veía que yo he bregado cuando llevaba lo de personal. Eso tenía ahí, a mí no hay ni uno que no sea amigo mío.